cumplimiento del plan de ajuste relativo al último trimestre del año 2013. Las medidas de ahorro que en él se contemplan afectan a todas y todos por igual, sin tener en cuenta circunstancias subjetivas. Se sigue manteniendo el 10% de incremento sobre el recibo del IBI, se sigue manteniendo el recorte en la bonificación por domiciliación de los recibos de los tributos, de impuestos. Este plan es positivo para una minoría sí, para una mayoría no tanto. ¿Para quién sí? Pago de deuda financiera. Efectivamente, acabamos el año 2013 con una deuda pendiente de pago fuera de los plazos marcados por la ley de más de 100 millones de euros. Lo que sí que tenemos claro es que este plan no atiende a criterios subjetivos. No es lo mismo un incremento en el 10% de un recibo, sea del IBI o sea de cualquier otro impuesto, para una unidad familiar con un único ingreso de 1.000 euros que para una familia con varios ingresos o uno solo de 3.000. Y eso es algo que le repetimos constantemente, pero que parece que ustedes no quieren entender. En definitiva, ¿se cumple el plan? Se cumple. ¿Es beneficioso para los vecinos y vecinas, para los ciudadanos y ciudadanas de Valencia? A nuestro juicio, señores y señores del equipo de gobierno del Partido Popular, no.